Hola chicos, este es el video de factorización, ¿sí? Después de haber visto suma y resta de monomios y polinomios, potencia, multiplicación y división de polinomios, pasamos a esto porque aquí vamos a usar mucho de la multiplicación y la división de polinomios, así como del tema de potencias, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué es factorar o factorizar una expresión algebraica? Factorar una expresión significa convertirla en el producto indicado de sus factores. Es decir, yo tengo 15. ¿Cuáles son los factores de 15? Los factores de 15 pueden ser 3 y 5. Entonces, ¿cómo indico yo ese producto? ¿Cuál es el producto indicado? Así, 3 por 5. Esto es el producto indicado de los factores. También podría haber hecho 1 y 15. También son dos factores. Y ambos me dan 15. ¿Sí? No voy a poner así por ese mayor que... Ambos me dan 15. Entonces, este 15 yo lo convertí en el producto indicado de sus factores. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero con expresiones algebraicas. Por ejemplo, si tuviéramos 3 más 15 más 30, lo que tendríamos que hacer es encontrar el número más grande que los divida a los 3, es decir, el máximo común divisor, que calculamos por factorización prima. El máximo común divisor de estos, después de que lo comprueben, va a ser 3. ¿Sí? El 3 los divide a todos. Y es el más grande. Ya no puede haber uno más grande porque el menor es 3 y no puede ser mayor que ninguno de mis números. ¿Ok? Entonces, ya sé que 3 es mi factor común. Lo que falta es encontrar la expresión por la cual se va a multiplicar, es decir, el otro factor, ¿sí? Para que me vuelva a dar mi expresión original. Y entonces, ¿cómo la encuentro? Si yo ya sé que 3 es el que los divide a todos, pues entonces empiezo dividiendo. 3 entre 3, 1. 15 entre 3, 5. Y 30 entre 3, 10. Ahí está. Este sería el producto indicado de los factores de esta expresión de 3 más 15 más 30, ¿sí? Sin estos divisores. Esto nada más fue para obtener la expresión, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé que realmente lo hice bien? Comprobando. Vamos a multiplicar de regreso para obtener los valores originales. 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. Y 3 por 10, 30. Ahí está. Quiere decir que estos factores son correctos. Uno es una expresión algebraica, bueno, es un polinomio. Aquí no es algebraica porque no tiene literales. Pero en nuestros polinomios sí va a haber literales, por lo tanto vamos a tener que considerarlas también para dividirlas. Muy bien, y entonces vamos a encontrar primero el coeficiente que divida a todos nuestros coeficientes y luego las literales que yo puedo usar para dividir toda la expresión. Ahora, todos los términos deben tener esas literales. Si yo quiero dividir todo entre A, entonces todo debe tener al menos una A para que yo lo pueda dividir, ¿sí? Aquí vamos a factorizar expresiones que tienen término común, donde todos los términos tienen un factor común, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ese factor común para todos. Luego veremos otras expresiones donde tendremos que separar porque no todos los términos van a tener factor común o no va a ser el mismo para un grupo y otro, ¿ok? Bueno, vamos a ver primero estos. Entonces, empezamos con los coeficientes, ¿sí? Tenemos 1 y 2. Quiere decir que solamente va a poder dividir entre 1, ¿ok? Ese va a ser parte de mi factor. Posiblemente tenga que quitarlo cuando ponga la literal porque ya no sería necesario. Ahora, tengo la literal a cuadrada y a lineal. La a que puedo usar para dividir a cuadrada y a lineal es a. Esa divide a ambas. A cuadrada no podría, bueno, podría dividir a, pero le quedaría debiendo. Saldría negativo el resultado. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar la más pequeña porque esa sí puede dividir a las dos, ¿sí? Y entonces tenemos una a o a. Ese sería nuestro factor común. Y entonces, ¿qué hacemos para encontrar el otro? Recuerden, dividimos la expresión entre el factor común que tenemos. Y tenemos a cuadrada entre a
a la 2 menos 1, a. Y aquí tenemos 2a entre 1a, pues 2 entre 1, 2. Y a entre a va a ser la unidad, es decir, que ya estoy multiplicando 2 por 1, que sería a entre a. Me va a dar a a la 0, es decir, 1. Recuerden que todo número elevado a la 0 nos va a dar la unidad. Y entonces este 1 realmente no necesito ponerlo porque 2 por 1 me da 2. No altera el multiplicativo 1, ¿ok? Es el multiplicativo neutro, que no altera la expresión a multiplicar. Y entonces mi expresión que quedó fue a más 2. Quiere decir que ese es mi otro factor. Ahí está. Esto sería, ¿sí?, el producto indicado de los factores. Un factor es a y el otro factor es una expresión, ¿sí?, a más 2. Porque necesitamos, para hacer los dos resultados, multiplicar este por 2, ¿ok? Y entonces vamos a comprobar si es cierto que lo dividimos bien y podemos regresar a la expresión original. Lo comprobamos pues haciendo la multiplicación indicada, ¿sí? A por a cuadrada. Y a por 2, 2a. Ahí está. Regresé a la expresión original, por lo tanto, es correcta mi factorización. Vamos a continuar. Tenemos 10b menos 30ab cuadrada. ¿Ok? Coeficientes 10 y 30 se pueden dividir entre 10. Lo pueden comprobar por factorización. Quiere decir que parte de mi factor va a ser 10. Y la parte literal, aquí hay b y aquí hay ab cuadrada. No puedo usar a porque no está en ambos, entonces voy a usar b. ¿Qué b voy a usar? La menor potencia, ¿sí? El menor exponente. Y entonces va a ser la b lineal. Ahora tengo que encontrar la expresión que va a tener dos términos, porque necesito 2, por la cual se multiplica 10b para obtener 10b menos 30ab cuadrada. ¿Y cómo lo hacemos? Dividimos nuestra expresión, 10b menos 30ab cuadrada, entre 10b. Aquí ya no me va a caber, lo voy a poner aquí abajo. 10b entre 10b, pues es lo mismo entre lo mismo, como 3 entre 3, como 2 entre 2. Es el mismo término entre el mismo término, quiere decir que me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ese va a ser parte de mi resultado, 1. Y luego tenemos menos entre más menos, 30 entre 10, 3. La a no la puedo dividir, por lo tanto se pasa así como está. Y la b sí la puedo dividir, b cuadrada entre b lineal. Quiere decir que la expresión por la cual voy a multiplicar 10b es 1 menos 3ab. Y ahora pasamos a comprobar que realmente podamos regresar a la expresión original, ¿sí? Comprobamos multiplicando 10b por 1, pues va a ser 10b. Más por menos menos, 10 por 3, 30. A no tiene con qué multiplicarse y b por b cuadrada. Ahí está, regresé exactamente a la misma expresión, por lo tanto, mi factorización es correcta. Continuamos. Aquí tenemos 10, 5 y 15. El número más grande que divide a los 3 es 5. Si quieren buscarlo y comprobarlo por factorización prima. Entonces 5 será parte de mi factor común. Ahora voy a encontrar la parte literal común. A, todos tienen el término de a cuadrada, a lineal y a cúbica. La a con la que puedo dividir a todos es con la a lineal. Entonces va a ser 5a. Y ahora voy a dividir aquí mismo. Divido toda mi expresión entre 5a. 10 entre 5. Y aquí voy a ir poniendo el término que me queda. Me deben dar 3 resultados, ¿sí? Porque voy a dividir este y este. Voy a obtener 3. Y a la hora de multiplicar, debo obtener otra vez los 3 originales. 10 entre 5, 2. A cuadrada entre a lineal, porque es a la 2 menos 1, a la 1. Ya terminé con ese. Ahora, tengo aquí menos entre más, menos. Y 5a entre 5a, pues es obviamente la unidad otra vez, como veíamos allá con 10b entre 10b. Entonces aquí va a ser menos 1.
Ya terminé con este y paso al tercero. 15a cúbica entre 5a. 15 entre 5, más entre más, 15 entre 5, 3. Y a cúbica entre a lineal es a a la 2 menos 1. 2. Ahí está. A cuadrada. Ahí está. Y entonces ahí ya tengo los tres términos necesarios. Cierro mi expresión. Quiere decir que 5a es un factor y el otro factor es este trinomio. 2a menos 1 más 3a cuadrada. Vamos a comprobar que podemos regresar a la expresión original. ¿Ok? 5a por 2a. 5 por 2. Voy a ponerlo aquí porque ya no me va a caber. 10. A por a cuadrada. Obtuvimos el primer término. 5a por menos 1. Más por menos menos. 5a por 1, 5a. No lo altera, se queda tal y como está. ¿Ok? Obtuvimos el segundo y es correcto. Y finalmente 5a por 3a cuadrada. 5 por 3, 15 positivo, porque es más por más. Y a lineal por a cuadrada es a la 1 más 2, a cúbica. Ahí está, obtuvimos la misma expresión que teníamos al principio, por lo tanto, nuestra factorización es correcta. Bueno, ahora, puede suceder que nuestro factor común no sea una simple literal, sino sea una expresión, ¿sí? Sea un polinomio, ¿sí? El factor común polinomio es cuando tenemos dentro de nuestra expresión todos los términos multiplicados por un polinomio que es exactamente el mismo, ¿sí? Aquí tenemos tres ejemplos, miren. Tenemos x por a más b más m por a más b. Este a más b, pues es una suma de algo. Supongamos que a más b da a c. A más b es igual a c, ¿ok? Aquí sería lo mismo que decir xc más mc, ¿sí? O sería muy parecido a decir 2c más 3c. El factor común aquí es c, ¿no es así? Según lo que acabamos de ver. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que el factor común no es solamente una letra o un número, es toda una expresión y puede ser cortita como un binomio o puede ser larga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues al tener una expresión como factor común, la sacamos tal y cual, ¿sí? Primero revisamos que no haya otra cosa que sea factor común, por ejemplo, coeficientes. Pues no, los coeficientes todos son 1. Aquí la única expresión que se repite es a más b y que multiplica, ¿sí? Si yo divido x por a más b entre a más b, pues entonces a más b se va a ir y va a quedar solo la x, ¿sí? Entonces, quiere decir que el primer término del segundo factor es x para obtener este. Ahora, al dividir m por a más b entre a más b, pues me va a quedar solo la m, porque a más b va a dar la unidad. A más b entre a más b va a ser 1. Y entonces el otro término de este factor va a ser m. Ahí está. Es exactamente como lo que acabamos de ver. Nada más que aquí vamos a sacar toda una expresión. No solamente un número con su literal o una literal, como hace rato. Pero, fíjense, es muy obvio, ahí está, es muy obvia la expresión que se repite en los términos, ¿sí? Ok, ahí tenemos la descomposición del primero, vamos a hacer el segundo. Tenemos 2x por a menos 1 y menos y por a menos 1. Bueno, la expresión que es común, que es factor común aquí, es a menos 1. ¿Y por qué la vamos a multiplicar para obtener los otros? Bueno, a menos 1 aquí se está multiplicando por 2x, por lo tanto es el que necesito acá. Y a menos 1 aquí se está multiplicando por menos y, por lo tanto es el siguiente término aquí. Y ahí está, terminamos. Ahora vamos con el otro. Tenemos x menos a por y más 2 más b por y más 2. Este es un término y este es otro. Y el factor común de estos dos es y más 2, por lo tanto lo sacamos, y más 2. Que va a multiplicarse primero por x menos a para dar el primer término. Entonces,
debo meter entre paréntesis, como voy a usar paréntesis para la expresión dentro, voy a hacer un corchete afuera, ¿sí? Y entonces tengo x menos a, que es el primer término de este factor. Y luego en el siguiente, y más 2 está multiplicando solo por b. Entonces es el segundo término de mi segundo factor. Y ahí está. Este es un factor y este es otro factor. Ambos expresiones, ¿sí? Como ya vimos, la multiplicación de polinomios es algo común. Entonces, si yo quisiera regresar a lo original, simplemente tengo que multiplicar, ¿ok? A más b por x me va a dar exactamente eso, ¿sí? Podría desarrollarlo, pero ahorita no lo necesito desarrollar, solo necesito aprender a sacar el factor común, ¿ok? Y bueno, para encontrar el otro sería a más b por m, ahí está, m por a más b, y se queda expresado, ¿sí? Como una expresión. Ahí está. Bueno, pues eso es cuando tenemos un factor común que es una expresión polinomio, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver un tercer tipo de factorización. Cuando tenemos que hacer factor común, pero por agrupación de términos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestros términos sí hay factores comunes, pero hay que agruparlos, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un grupo donde el factor común es x, ¿sí? Y aquí tenemos otro grupo donde el factor común es y, ¿sí? Entonces, vamos a factorizar, pero de esa manera, agrupando. Miren, aquí ya metimos entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De este paréntesis vamos a sacar el factor común de estos, ¿sí? Aquí el factor común es x. Entonces, voy a hacerlo aquí abajo para que vean el desarrollo de esto mismo. Entonces, x, que es factor común de estos, va a salir del paréntesis. X, que se va a multiplicar por a para obtener el primero y por b para obtener el segundo, ¿sí? Ahí está. Esta es la misma expresión, ¿sí? Pero saqué del paréntesis a x. De todas maneras significa lo mismo. Quiere decir que es x por a y x por b. Es decir, ax y bx es lo que me va a dar, ¿sí? Pero estamos empezando a descomponer en factores, por eso va cambiando la expresión. Ahora, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar el factor común de estos dos. Y miren lo que va a pasar. Más, todo es positivo, y, que es el factor común, que se va a multiplicar por a, para obtener el primero, y por b, para obtener el segundo. A por y, a y b por y, b, y. Ahí está. Y fíjense qué es lo que acaba de pasar. Encontramos un término, un factor común polinomio, ¿sí? Ya tenemos aquí dos términos donde hay factor común y el factor común es un polinomio. Entonces, ese polinomio es el que va a salir ahorita como factor común, como acabamos de ver anteriormente. A más b, que se va a multiplicar en primer lugar por x y en segundo lugar por y. Ahí está. ¿Y qué fue lo que pasó? Encontramos los factores de nuestra expresión agrupando por términos que tenían factor común. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahorita otro ejemplo. Ok, aquí otro ejemplo para agrupación de términos. Fíjense, a veces podemos tomar decisiones que nos llevan por otros caminos, pero a veces podemos experimentar y encontrar el mejor camino para factorizar de la mejor manera. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos 3m cuadrada menos 6mn más 4m menos 8n. Podríamos decir que los primeros tres tienen el factor común m y nada más, porque no puedo dividir los coeficientes, ¿ok? Estos dos tienen factor común, sí lo tienen, no son las literales, pero es el 4. Ambos se pueden dividir entre 4, ¿sí? Si yo divido ambos entre 4, voy a tener m aquí, y aquí me va a quedar 2n, ¿sí?
¿ok? Eso sí tienen un factor común. Estos dos también tienen factor común. Sería 2m, porque ambos números se pueden dividir entre 2 y ambos tienen m. Si yo dividiera esto entre 2m, aquí me daría 3n y aquí me daría 2, ¿ok? Ahora vamos a ver, estos tres, como les decía, tienen solo m, pero estos dos tienen más factores comunes. Ambos se pueden dividir entre 3, ¿sí? 3 entre 3, 1, y 6 entre 3, 2. Y a ambos se les puede quitar una m. Y entonces aquí sería m menos 2n, ¿sí? Vamos a hacer esto, miren. Vamos a agrupar estos dos que tienen, se puede dividir tanto el coeficiente como la literal, y estos dos, ¿sí? Puedo dividir el coeficiente ahí nada más, pero voy a hacer muy chiquito el primero y el otro también se va a reducir, ¿sí? De hecho, este va a llegar hasta la unidad. Y entonces, vamos a encontrar los factores comunes. Aquí decíamos que ambos se pueden dividir entre 3 y ambos se pueden dividir entre m, ¿ok? Si ya tengo 3m cuadrada entre 3m, me va a dar m. Ahí está el primero. Y aquí tengo 6 entre 3, 2, negativo porque es menos entre más, menos. M entre m se va y se queda la n. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa en el siguiente, ¿sí? Voy a tener más, aquí tengo 4 y 8. Nada más puedo dividir los coeficientes porque las literales no coinciden. Vamos a dividir ambos entre 4. Y entonces voy a obtener 4m entre 4. Voy a poner 4 como factor, me va a dar m, ¿sí? 4 entre 4 me va a dar 1 y la m se queda. Y luego divido el menos 8n, menos entre más menos, 8 entre 4, 2 y la n se queda. Esa decisión, miren a dónde me llevó, ¿sí? Me llevó a encontrar un factor común polinomio. Entonces voy a simplificar aún más mi expresión. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar ese factor común polinomio y lo voy a multiplicar por las partículas que quedan. Entonces voy a tener m menos 2n por, ¿sí? Ahí está el factor común, por 3m primero y luego por 4. Y ahí está. Encontré mi factorización, ¿sí? A lo mínimo que lo pude factorizar. Cuando tenemos así y de agrupación, vamos a tratar de llegar a esto, ¿sí? Factorizar de manera que encontremos polinomios comunes que luego podamos sacar, ¿ok? Muy bien, pues esta sería la tarea de factorización. Son 6 expresiones. En estas todas tienen término común, son como las primeras que vimos. Las siguientes dos son de factor polinomio, ¿sí? Aquí es factor común, algún número y con su letra. Aquí es factor polinomio, quiere decir que vamos a sacar una expresión que va a ser nuestro factor, hay que identificarla. Y en estas dos va a ser por agrupación de términos, ¿ok? Recuerden lo que vimos, traten de que les salga un factor polinomio para luego volver a factorizar, ¿ok? Muy bien, pues resuelvan. Tomen una foto y me lo envían por WhatsApp para su revisión y en la medida que me estén mandando, bueno, si tienen alguna duda también, me pueden llamar y pues seguiremos estudiando, practicando y síganse cuidando. Espero verlos pronto.